Les damos la bienvenida a este panel de educación rural en el marco de la 11ª Semana Virtual de UNIP, edición verano. Antes de comenzar, queremos invitarlos a poder ir presentándose en el chat, básicamente de qué provincia provienen, los datos que quieran compartir, y a medida que vayan escuchando a las y los expositores de hoy, que puedan ir también a través del chat compartiendo preguntas, comentarios, y al cierre vamos a dar un momento para poder dar respuestas o para poder, digamos, debatir entre todas y todos. La educación rural como área temática comenzó a correr ayer ya, en el primer panel de investigadoras e investigadores, y hoy es el momento de formadoras y formadores, y mañana será de egresadas y egresados de la actualización académica en educación secundaria rural, de la cual formo parte del equipo, y que este año dará comienzo a la 5ª cohorte dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. El interrogante que articula estos tres paneles, estas tres mesas, intenta buscar posibles respuestas y, como ayer se planteó, abrir nuevas dudas y renovadas problematizaciones, si se quiere, en torno a qué aprender para enseñar en escuelas rurales. Digamos, a modo de hilo conductor o con mirada, si se quiere, de dron, lo que esperamos es ir hilvanando estas múltiples experiencias que van apareciendo a lo largo de estas 3 jornadas. Y para dar comienzo, solamente recuperé muy brevemente 3 ejes de la mesa de investigadoras de ayer, que en realidad interpelan a lo que es nuestro panel de hoy, a lo que tiene que ver con la formación docente. Hay algo que aparece muy fuertemente, que es las condiciones que desafían el trabajo de docentes rurales. Otra es el territorio y las dinámicas sociales y económicas de las comunidades. Y una tercera, la necesidad de reflexionar y pensar la práctica en contextos situados, recuperando aportes de la antropología y de otras disciplinas, que en definitiva lo que hacen es invitarnos a desnaturalizar la mirada e interpelar nuestros propios procesos formativos. Antes de comentarles quiénes compartirán las experiencias en el día de la fecha, decirles un poco esto, ¿no? Cuando decimos interpelar nuestros propios procesos formativos, es pensar la matriz en la cual fuimos formadas y formados. En mi caso, en lo personal, me gustaría, bueno, no les dije, yo me llamo Cintia Ramón, ya les comenté que soy parte del equipo de la actualización, pero además tengo hilos en común, digamos, con muchas y muchos, porque bueno, yo, santafesina de origen, me fui a trabajar a Patagonia, allá por el año 86, y ese aprender para enseñar me lo dio la aldea escolar de Chacayo Este, que es una aldea chubutense en la que estuve más de 10 años. Digo, esta parte, esta biografía personal, esta interpelación a nuestras propias trayectorias, es parte de un eje común que también surgió fuertemente en esto de que ayer se planteaba en las mesas de investigación, esta demanda constante de decir no estamos formados para. Y muchas veces la mejor formación la da la escucha atenta al propio territorio y al lugar al que habitualmente, y casi les diría sin excepción, recibe a las maestras, maestros y profesores con los brazos abiertos. Bueno, ahora sí paso a comentarles quiénes van a ser parte hoy de compartirnos sus experiencias. Se encuentran Carolina Atias, de la provincia de Santa Fe, Lisandro Ormaeche, de la provincia de La Pampa, Sebastián Silva y María Sol Viñase, de la provincia de Buenos Aires,
Ana Florencia Perata, de la provincia de Chubut, y Mónica Hoyos, de Tierra del Fuego. Cada expositor va a contar con 15 minutos, y como les dije al principio, después abriremos un espacio para dudas, para consultas. Y bueno, como voy a abusar de mi pertenencia patagónica, hemos decidido acá con el equipo, por mayoría, que vamos a comenzar a hacer este recorrido, este viaje del día de hoy, al que invitamos a todas y a todos, desde el sur, de sur a norte. Así que en comienzo vamos a darle la palabra a Mónica Hoyos y voy a hacerles una breve presentación. Mónica es actualmente directora de la Escuela Rural número 6, provincia de Entre Ríos, y su anexo Puerto Almanza, 44 héroes del submarino Ara San Juan, profesora de los trayectos de la práctica en profesorado de educación primaria, y profesora inicial en el IPES Florentino Ameguino de Tierra del Fuego. Su experiencia en nivel inicial y primario se desarrolló del año 2000 al 2023, iniciándose en el año 2000 y transitando y creciendo en las distintas instituciones de la ciudad de Ushuaia como maestra de sección, maestra de año y maestra recuperadora. Entre otras cosas que Mónica nos ha hecho llegar. Así que, Mónica, te invitamos a comenzar. Recordemos el uso del tiempo. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Mónica. Yo voy a hacer como bien patagónica, voy a marcar territorio, hablando de territorio. Soy de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, capital de Malvinas, y actualmente ejerzo en el profesorado de enseñanza primaria Florentino Ameguino y en la Escuela Rural número 6, que está ubicada en la Ruta 3, kilómetro 3000, soy directora. Brevemente, primero en principio agradecida por el espacio y la oportunidad que nos dan de contar una experiencia que empezó en el profesorado. Les voy a contar por qué empezó también en el profesorado de enseñanza primaria. Proponemos desde el espacio de un taller anual de la práctica 2 el acceso a las distintas modalidades educativas del sistema. Nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos una particularidad, ¿sí? No solamente que entiendo que es a nivel país, que no existen capacitaciones específicas con lo que tiene que ver el maestro rural. Por ahí algunas zonas norte tienen profesorados rurales, estoy en conocimiento y entiendo que tienen mucho acceso a capacitaciones, pero acá en el sur es más limitado y por ahí los accesos tienen que ver con virtualidad y bueno. Y otra de las cuestiones que nos sucede en el sur es que no tenemos muchos maestros de año, además de que no hay maestros específicos en la modalidad, no tenemos maestros de año, por lo que generalmente los cargos quedan descubiertos, ¿no? Entonces desde ahí se piensa en el profesorado, el acceso y el acercamiento a las distintas modalidades para que conozcan y se enriquezcan también con otras prácticas. En principio, como les decía, por la riqueza de recursos que se despliegan, las estrategias, los modos de organización que se desprenden de cada una de las modalidades y bueno, además enfatizando esto en el contexto laboral de la provincia. Bueno, es así que se les propone a nuestros estudiantes un trabajo de campo en donde no solamente pretendemos que conozcan, indaguen y reflexionen sobre la inserción socioinstitucional, sino que también traten de comprender el proceso de construcción de conocimiento que hace a esta práctica docente durante esta etapa que son los primeros años, ¿no? Se tratan de propiciar momentos de análisis y articulación entre teoría y práctica para ir entre todos construyendo y fortaleciendo este conocimiento. Además, se trata de que luego de la práctica de un mes en la escuela rural, se sistematice esa información, la puedan socializar, elaborar un escrito y compartir y socializar después con todos sus compañeros. Estas formas por ahí de pensar en las prácticas profesionales y profesionalizantes son complejas porque estamos hablando de un segundo año, es corto, es un mes, pero bueno, todo lo que implica el proceso de escritura, ¿no? Considerando que la formación profesional se lleva a cabo en el largo trayecto que se inicia no solamente en las propias experiencias como estudiantes primero, sino también para vivenciarlas después como docentes.
Como yo les decía que además del contexto rural, asistimos a otras modalidades como domiciliario hospitalario, a contexto de encierro no llegamos, pero tenemos un acercamiento con docentes que se desempeñan ahí, asistimos a modalidad especial, asistimos a varias. Queremos resaltar el contexto rural particularmente porque se visibilizan hechos, situaciones y se confrontan teorías justamente en el campo, en el territorio, donde se comienzan a internalizar por ahí concepciones, creencias, teorías acerca de qué es enseñar, qué es aprender, qué evaluar, para qué sirven estas instituciones educativas, entre otras. Y es ahí donde se influye fuertemente, por ahí, en la manera en que va a asumir después el futuro docente su práctica, ¿no? Desde esta manera, nuestro espacio se propone trabajar con este conocimiento profesional y este mundo institucional, haciendo los primeros acercamientos al campo laboral, tratando de tomar tiempo para desarrollar justamente esta reflexión en cuanto a las instituciones y los sujetos que la habitan. Ahí nombraban algunas cuestiones al inicio, cuando hiciste la presentación de este panel, muy importantes, ¿no? Que tienen que ver con las condiciones laborales, con los desafíos a los que se enfrentan los docentes del contexto rural, y también a un término, hiciste referencia a un término del territorio, ¿no? ¿Qué entendemos por territorio? Este territorio que ya no tiene que ver más con el concepto geográfico, sino que tiene que ver con la dinámica, con lo social, con los que estamos insertos en estos parajes. Bueno, nuestros estudiantes, cuando les damos esta propuesta de que vayan a la escuela rural, se quedan como sorprendidos, primero, porque tienen que viajar desde la ciudad de Ushuaia, tienen que viajar a 60 kilómetros, y se les propone hacer una observación participante. Durante el taller, la primera instancia, se les ofrecen herramientas para el relevamiento, para el análisis, para la interpretación de información, y también te le ofrecen algunos marcos teóricos, pero sí no van con una consigna cerrada, sino van con la propuesta de observación y primer acercamiento al campo, por lo que van con muchos temores, con muchas incertidumbres, con muchas ansiedades también, no saben qué mirar, mirar en el sentido de que no van con una consigna específica o con un mandato de la institución, del taller específico de mirar tal práctica o mirar tal espacio o mirar la gestión, sino que van justamente, como ustedes lo dijeron, a desnaturalizar la mirada. Van a ver qué están sucediendo, qué sucede en esos territorios en todos los ámbitos, ¿no? Comunitario, social, administrativo, de gestión. Bueno, van a conocer su primer acercamiento. Y en este sentido, a nosotros nos parecen que los momentos más potentes, los más fuertes, son aquellos justamente en los que se producen estos aprendizajes que van a tener un alto impacto en la forma después en que ellos van a asumir su práctica profesional. Y desde acá, a mí me gustaría rescatar algunas palabras de los estudiantes, algunas vivencias, con el permiso de ellos, saben que sus trabajos son para socializar, y me gustaría contarles un poquito algunas de las cuestiones que ellos van trayendo después en sus primeros trabajos. En algunos voy a leer pedacitos crudos de los registros y en otros ya más de reflexión, ¿no? Bueno, en palabras de los estudiantes, dice: la organización escolar es un plurigrado y plurinivel, lo que implica procesos de enseñanza y aprendizajes de manera colaborativa. El proyecto más significativo en esta escuela es la de apropiación de aprendizajes que se transversalizan en el trabajo de huerta y servicios solidarios. Otro de los estudiantes dice: durante el tiempo compartido se pudo observar la importancia que se le da a los saberes previos de los estudiantes, a la vinculación con lo cotidiano para poder ampliar conocimientos con otros nuevos. Otro estudiante agrega: se trabaja constantemente a partir de las preguntas, tanto del docente como las que realizan los alumnos, y se estimula el andamiaje y trabajo cooperativo. Mariel comenta: el contenido y el conocimiento tienen como principal interés la libertad y la adquisición de la autonomía. Otro estudiante agrega: la institución es abierta a la comunidad y las familias son convocadas a actividades escolares, actos y reuniones, teniendo en cuenta los horarios laborales para garantizar la asistencia de la comunidad. Sara dice: quiero destacar que la gestión resulta compleja por la cantidad de niveles que atiende la institución, inicial, primario, secundario.
Otro estudiante escribe: uno de los primeros pensamientos que vino a nuestra mente fue algo que escuchamos en varias oportunidades en relación a que aquello que nuestra formación nos brinda es solo una base para nuestra carrera y que ser docente más que enseñar requiere aceptar que continuamente estaremos aprendiendo. Podemos imaginar que no solo nos referimos a cuestiones conceptuales que exigen una actualización constante, sino también a la práctica, donde quedan descubiertos los desafíos que el aula nos presenta y podemos repensar nuestras prácticas en función. La observación realizada en la escuela rural nos expuso a una situación de enseñanza-aprendizaje que dejó ver la faceta más artesanal de los docentes, quienes realizaban un arduo trabajo para incluir a todos sus estudiantes. Es que si bien la diversidad siempre está presente en un multigrado, esto hace aún más notorio por las diferencias etarias de quienes lo componen. La adecuación de la planificación, el trabajo simultáneo de las diferentes áreas, las actividades, el trabajo con los espontáneos y otros factores cautivaron mi atención desde el primer momento, llevándonos a reflexionar sobre eso que no está dado desde la formación académica y que no se puede dar porque escapan a lo estático, a lo acabado. Otros estudiantes van agregando en relación a lo que refiere Andrea Yao, al oficio docente, con las siguientes palabras, ¿no? Hoy necesitamos de saberes que nos den la apertura necesaria para asumir el desafío de la creación, innovación, superando aquellos otros que nos obstruyan funcionando como inhibidores. No voy a seguir leyendo porque es un montón, se me va a ir el tiempo, pero básicamente lo que los estudiantes rescatan de las experiencias tienen que ver con esto de pensar la incomodidad de lo tradicional, ¿no? La incomodidad de lo tradicional como motor para impulsar y dar lugares a nuevos desafíos dentro del aula. Refieren mucho a la creatividad, a la innovación, a la que tienen que recurrir los docentes para desplegar estrategias para el multigrado. A medida que uno va leyendo por ahí los trabajos, sale mucho el tema del cooperativismo, la solidaridad, la paciencia que se trabaja en las aulas multigrado, dado que hay estudiantes de distintos niveles, por lo que necesitan desarrollar el cooperativismo en los estudiantes. Y a medida que van avanzando los informes de los estudiantes, otra cosa que se destaca un montón es la dimensión de los agrupamientos áulicos, ¿no? La cantidad de las estrategias didácticas que se tienen que desplegar para justamente trabajar con los distintos niveles. No pensando en acá nombra mucho las franjas etarias, sino en las edades por ciclo, sino en los agrupamientos por contenidos. Otras cosas que rescatan son el vínculo pedagógico, la cercanía, lo cotidiano. Al ser escuelas más chicas, destacan por ahí la amorosidad, que no quiere decir que no existe en otra escuela, sino al ser un contexto más familiar se condensa por ahí también esta amorosidad en lo familiar. Y bueno, nosotros como instituto consideramos que el objetivo para este primer acercamiento, para el segundo año, está dado, ya que traen un montón de cuestiones los estudiantes que después pueden llevar al aula de grado común, a la escuela común, a la escuela a la que estamos acostumbrados, a la escuela tradicional, pero pensando por ahí en perspectiva ciclada, ¿no? Pensando por ahí en otras propuestas pedagógicas. Este trabajo que ofrecemos a los estudiantes es un trabajo que requiere justamente mucho esfuerzo también y coordinación entre el profesorado, el tema del transporte, el tema del traslado de los estudiantes. Sin embargo, seguimos apostando porque creemos que es un trabajo que a ellos los nutre y los potencia en conocer otras maneras de trabajo, ¿no? Que enriquecen a su formación. Bueno, muchas gracias, Mónica. Digamos que has estado casi a la perfección en tu exposición con relación al tiempo. Así que bueno, a mí me gustaría recuperar, antes de darle la palabra a Florencia de la provincia de Chubut, algo para que nos sigamos pensando, sigamos abriendo, ¿no? Lo interesante de estos estudiantes en proceso formativo, en la visita a la escuela rural, hay un momento en que dice:
que salen de los maestros en esas aulas, se puede vislumbrar la faceta más artesanal, ¿no? La dejo pensando, que la parte creativa, lo artesanal, eso como concepto, ¿no? Después otra cosa que nos deja latente es este primer año que hace este acercamiento, qué pasa con esas relaciones institucionales para que todo lo que los estudiantes en ese primer año hicieron sea retomado en un segundo año como un paso necesario y fundante de otra etapa de la enseñanza de la práctica docente y que no vaya quedando como suelto. Pero bueno, les insistimos en que vayan registrando en las exposiciones dudas, comentarios, para después poderlas poner en común. Bueno, Ana Florencia Perata es de Rawson, de la provincia de Chubut. Es profesora en Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, diplomada superior en Ciencias Sociales, mención en Currículum y Prácticas Escolares, especialista en investigación educativa y egresada de la actualización académica en Educación Secundaria Rural en el año 2024. Además es maestranda en didácticas específicas también de la Universidad de la Patagonia con orientación en Ciencias Sociales. Se desempeñó hasta el año 2024 como docente del Instituto de Formación 808 de Trelew con sede en Gaiman, en el espacio de unidad de definición institucional, Seminario de Educación Rural en cuarto año. También dictaba, Historia y Política de la Educación Argentina. Fue supervisora técnica general en educación secundaria y también ocupó cargos en gestión política entre el año 2022 como subsecretaria y ministra de la provincia de Chubut. Así que bueno, Florencia, adelante. Bueno, buenas tardes. Si algo en mis nervios me iban a traicionar, su dato de los 10 años en Chacay, que es mi caso, le agrega una cuota más de responsabilidad en lo que voy a intentar contarles. Primero, agradecerle a Rubén, que por ahí lo veo, Murphy, que es quien me ha sostenido en la actualización año a año, y a Olga, por supuesto, para poder estar esta tarde acá. También yo voy a empezar un poquito recuperando la jornada de ayer porque estuve participando y realmente cuando se cerró la cámara uno sigue pensando, ¿no? En esto que por ahí Olga trae de la vacancia histórica que tiene la educación rural, ya digamos en todos los niveles, ¿no? Como modalidad y profundizada en este momento donde, bueno, parece que hay que ver cómo se sigue transitando este camino. Por eso rescato fuertemente la actualización de UNIPE, que a mí, en lo particular, en este interrogante inicial de qué aprender para enseñar en las escuelas rurales, me sirvió mucho para aprender más y transmitir a mis estudiantes en la formación conocimientos más pertinentes, más actualizados y más problematizadores, ¿no? En ese sentido, creo que es un campo que presenta desafíos didácticos, que es lo que a mí me interesa particularmente, pero también de organización institucional, de pensar nuevos formatos. Por supuesto, el plurigrado pluriaño es el formato que, como en algún artículo, Olga, recuperando experiencia, la escuela tuvo que poner en práctica por una decisión administrativa, no por una decisión pedagógica. Entonces, bueno, ¿cómo vamos dotando esa decisión en función de matrícula reducida para capitalizarla? Como yo concibo a la educación rural y siempre les digo a mis estudiantes, un laboratorio. La ruralidad para mí es un verdadero laboratorio pedagógico, didáctico, en el sentido de que la experiencia que ahí se pueda producir y el conocimiento, la experiencia y el conocimiento, que faltaría sistematizar un poco más, también sirva para el urbano, ¿no? En esto de la interrelación de los territorios. Y máxime con el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros tenemos la suerte en la provincia de contar con escuelas hoy conectadas a través de Starlink, que permiten que los territorios
como se dice, de tierra adentro, puedan conectarse y bueno, esas nuevas tecnologías también son una posibilidad más, ¿no? Bueno, yo también retomar algunas cosas de ayer. María Rosa Brumat decía, nunca se entra al aula sabiendo todo. Por supuesto, si lo sabremos cada uno de los que hemos transitado los profesorados, pero sí creo que el sistema formador inicial tiene la responsabilidad, en el caso del instituto que yo me desempeño, que está en la región cuarta, ahora en la presentación voy a mostrar un mapa, forma docentes para que se desempeñen en la ciudad, pero también en los contextos cercanos donde tenemos 26 escuelas primarias que dependen de la región administrativa cuarta, que son contextos próximos de desempeño laboral. Entonces, creo que en esto de la mochila que lleva el maestro cuando abre el aula rural, los institutos tenemos que hacer nuestro aporte ahí. Y lo otro que también quiero dejar planteado y voy a retomar al final, que me pareció muy interesante ayer, es la pregunta de la licenciada María Laura Díez, si es la diversidad un problema para el trabajo escolar. Esta pregunta, junto a la que organiza el panel, creo que son medulares para pensar lo que nos convoca, ¿no? Y ya veremos cómo podemos ir dando algunas respuestas provisorias. Yo voy a contextualizar un poco la experiencia, voy a hacer la presentación, a ver si todo funciona. Ahí está. Sí, se ve perfecto, Florencia. Bueno, bien, yo lo primero que seleccioné una de las estrategias que utilizo en el profesorado, como dijo Cintia, yo tuve el espacio de UDI, como dicen los estudiantes, hoy cursamos UDI, es una unidad de definición institucional, que bueno, yo recupero del Instituto 808 la decisión de sostener ese espacio, porque justamente al ser de definición institucional podría tener cualquier otro contenido y sin embargo es un seminario de educación rural, por esto que contaba del área de impacto próxima, ¿no? Se dicta en cuarto año, tiene una carga horaria de 3 horas cátedras, o sea que una vez por semana, 2 horas reloj, teníamos el encuentro con las estudiantes. Particularmente la experiencia que yo voy a mostrar y que brevemente se desarrolló en la sede Gaiman, pero yo también me desempeñaba en la sede centro. De todas las estrategias que por ahí uno va probando, y este era mi primer año a cargo de la cátedra, me pareció que la salida educativa, que para las ciencias sociales es una estrategia metodológica inigualable, ¿no? Por lo que implica poder obtener información, sistematizarla, después reflexionar, devolverla, compartirla. Como va a decir después la estudiante de primera mano, era una estrategia importante y bueno, decidí a las estudiantes, se organizó la salida y seleccionamos la UEM número 63. La UEM, el significado es la unidad educativa multinivel, eso quiere decir que nos vamos a encontrar con niños y niñas desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, de acuerdo a la característica de cada UEM. A veces puede tener un nivel, puede tener 2 o puede tener los 3. En este caso, las estudiantes son de nivel primario, pero ya vamos a ver que llegado a la UEM pudieron trabajar con todos los niveles. Bien, vamos a ir al, no sé cómo voy con el tiempo. Ahí está, bueno, tiene un sentido cronológico las imágenes. Este es el día que estábamos saliendo hacia Chacay, gestionamos el transporte, en ese momento en el Ministerio de Educación, obtuvimos ese apoyo, así que las chicas gestionaron el resto de recursos y bueno, pudimos salir. Así que esa es la foto de la salida. Bien, este mapa, que no pretendo que sería cada número de escuela, simplemente poder mostrarles los establecimientos educativos que tiene el ámbito rural en las 6 regiones administrativas en que se divide el Ministerio de Educación. Yo voy a estar refiriéndome a este área, que es el área de la meseta central, donde está ubicada la UEM 63, y por otro lado el vínculo con este otro área que es donde está ubicado el instituto, Trelew y Gaiman, que se observan también tienen
área de influencia escuelas rurales, con otras características, porque son escuelas rurales, acá le llamamos del valle, ¿sí? Pero también tienen plurigrado y tienen sobre todo los sujetos características de tipo rural y las actividades productivas que ahí tienen lugar. Entonces, bueno, acá un poco mostrar el recorrido, decirles que Chacay Oeste dista 278 kilómetros de Gaiman, que es de donde salimos, pero bueno, cualquiera diría 3 horas, ¿no? 2 horas y media, calculando la distancia de los autos nuevos. Sin embargo, para llegar a Chacay Oeste estamos hablando de alrededor de 5 horas, y sobre todo en un transporte como es una tráfico, bueno, por los caminos y por no solo el estado de los caminos, sino la forma de los caminos implica más tiempo recorrido. Bien, después tenemos, bueno, como les dije, las escuelas rurales del Valle, tenemos 11 escuelas, en lo que es la meseta central, donde está ubicado Chacay, tenemos 9 escuelas primarias, y en lo que les llamamos las escuelas de la Ruta 25, que es esta que une con Cordillera, tenemos 6 escuelas rurales, o sea que estamos hablando de 26 escuelas. Bueno, acá algunas fotos del camino, chicas, en la tráfico. Quiero destacar algo. Eran 12 estudiantes, y me acompañó la profesora Gabriela Jaramillo, que es la coordinadora de la carrera de primaria, que está ahí en primer plano. Bueno, ustedes saben que por normativa cada 10 estudiantes es un docente, y además la posibilidad de compartir con ella en equipo y las chicas enriquecerse también de este intercambio fuimos las dos responsables de la salida. Bueno, algunas imágenes para los que no conocen la meseta, decirles que la mayoría de estos estudiantes nunca había ido a la meseta, a pesar de vivir en la zona del valle. Y esta última imagen que está acá abajo es ya llegando a la escuela 63. Bueno, acá también un poco para presentarles la escuela. Esto es una foto del ingreso, digamos, a la aldea escolar. Chacay Oeste es una aldea escolar que se funda en 1922. Originalmente vivían mujeres con sus hijos para que pudiesen escolarizarse, y con el paso del tiempo y sobre todo a partir de la década del 90, la aldea toma otras características donde ya se establecen familias conformadas con más miembros, ¿no? Y sobre todo hombres que bueno, van quedando sin el trabajo en el campo y se van estableciendo ahí. El edificio escolar es de 1975, así que este año está cumpliendo los 50 años de Chacay, y bueno, me pareció interesante mostrar esto, ¿no? Del escudo, Consejo Nacional de Educación, como dice algún geógrafo, esto de las rugosidades, o cómo un mismo espacio nos puede ir mostrando a través de lo simbólico, en este caso, de un símbolo, toda su historia, ¿no? Y cómo esas capas se van superponiendo. Y después, esta otra imagen la seleccioné porque la escuela, además de pertenecer a la modalidad de educación rural, pertenece a la modalidad de IB, cuestión que uno lo puede ver todo el tiempo en la escuela. Desde lo material, en lo edilicio, murales, como en las prácticas, los saludos, el hecho de la quinche que permanentemente y otros agentes de IB están acompañando a los maestros con esos conocimientos ancestrales que la comunidad ha decidido que se transmitan, ¿no? Así que tiene también esta característica. Para el 2022 había 26 estudiantes, 5 de nivel inicial, 4 de nivel primario, de primer ciclo, 5 de segundo ciclo y 12 estudiantes de nivel secundario. Hoy, como para actualizar esa matrícula, tenemos 5 estudiantes en inicial, 4 en primer ciclo, 4 en segundo ciclo, 9 en secundario, y hay 4 estudiantes de EBJA adultos que también están en la institución, ¿no? O sea que en matrícula andamos, pero ahí se evidencia un mínimo descenso. La aldea hoy tiene alrededor de 70 habitantes, ¿no? Bien. Bueno, ahí llegamos a la escuela, vamos a volver a la experiencia de las chicas. ¿Estoy media mal con el tiempo? Quedan unos 3 minutitos, estamos.
Un poquito más, dale, Bien. adelante. Bueno, y vuelvo a las chicas porque por ahí quería contextualizar un poco, sobre todo para quienes no conocen la provincia. Bueno, este es el corazón de la presentación. Las chicas, ¿a qué fueron? Fueron, como decía la compañera anterior, a tomar contacto con esa realidad que es la UEM, que es la escuela rural. No fueron a tomar el grupo, digamos, sí hicieron observaciones. Nosotros viajamos 30 y 1 de diciembre, el 22, el día 30 llegamos un poquito antes del mediodía y ellas tuvieron la posibilidad de observar en los dos agrupamientos, hay un agrupamiento de primer ciclo, segundo ciclo, de conocer la institución, de hablar con los doctores, bibliotecaria, directora, personal auxiliar, ponernos a tono. Y algo que, bueno, por ahí yo lo rescaté en esta imagen, justo ese día jugaba Argentina-Polonia, que Argentina ganó 2-0, así que bueno, la escuela a la tarde se convirtió también en un lugar donde ver el partido, digo porque no es menor, ¿no? La escuela en estas aldeas, y las chicas, bueno, habían llevado para pintar, así que también hay una vinculación con los chicos, con los estudiantes desde otro lugar más informal y a la tarde. Después la otra imagen tiene que ver con la preparación de los materiales, que la verdad es que las chicas, bueno, muchas de ellas estaban en residencia, así que tenían claridad de la necesidad de tener previsto el recurso. Esta otra imagen que se ve acá, a la derecha, ellos habían gestionado donaciones para poder organizar un bingo, que es el de la imagen del medio, donde los chicos están jugando y donde cada uno se llevó un regalito. Había para todos, así que bueno. Y esta otra imagen es otro momento de interacción. Siempre la interacción fue a escuela total, no diríamos a grupo total, sino que fue toda la escuela, desde el nivel inicial hasta el secundario. Y la verdad que vivenciar esos dos momentos grupales fue muy interesante, porque realmente uno ahí ve la trayectoria, empieza en sala de 3-4 y está en 5º año del secundario, porque para ellos es su escuela, es su lugar claramente referencial y no se nota esta división que por ahí en la escuela graduada uno ingresa y es más rígida, ¿no? Y además permite que el que sabe más pueda ayudar al que sabe menos y las habilidades no responden necesariamente en un contexto de taller de origami, como es ahí abajo, a las edades o a los conocimientos, ¿no? Sino justamente a las habilidades. Bueno, esta es la foto final, esta es la escuela entera, con los maestros, los chicos, las estudiantes, por ahí debo andar yo por ahí escondida, acá está Gaby. Bueno, la verdad es que esa despedida fue fuerte, porque bueno, fueron 2 días, pernoctamos en la escuela, y ya se había generado un vínculo interesante. Para ir terminando, no puedo dejar de pasarlo, tengo un videito, lo que sí les voy a pedir es un video de Joana, es una de las estudiantes que está por acá. Ella lo grabó hace unas semanas cuando yo supe de esta convocatoria, o sea que ella está rememorando la experiencia y valorándola desde su práctica, que hace 2 años es maestra en la escuela 100 de Gaiman. Lo que sí les voy a pedir es quizás que suban un poquito el volumen, porque bueno, es casero el video, pero la verdad es que vale la pena escucharlo. Gracias, Florencia. Hola, cerramos entonces con Joana. Yo soy Joana, cursé UDI en el año 2022 en el Instituto Superior de Formación Docente en Gaiman. En cuanto a la salida de Chacay Oeste, en todo lo que fue el marco de ruralidad, fue una experiencia invaluable por un montón de cosas. Considero que es fundamental que esté la formación docente, en el profesorado, más que nada también, que se valora la oportunidad de poder observar a primera mano directamente en la ruralidad, no solo lo teórico, poder entender la heterogeneidad que hay en las aulas, ver cómo trabajaban esas docentes, tanto en primer ciclo como en segundo ciclo. Es una vivencia que nos ayudó, yo creo, a ver a cómo adaptar nuestros enfoques pedagógicos según las diversas necesidades de los estudiantes, cómo es ese entorno, cuál es la necesidad, cómo son esos hogares incluso. La verdad que fue invaluable, como decía, todo lo que fue esta experiencia, ya sea con los docentes, con los compañeros, poder no solamente a través de lo teórico, si bien la teoría estaba, bueno, pero vamos a ponerlo en práctica y vamos a verlo en primera mano, ¿no? Y yo creo que considero que fue muy importante, muy necesario para poder ver esto y cómo hacen esos docentes para que todos puedan aprender, para que todos puedan participar en las aulas.
Considero que es crucial que esta estrategia se siga estando en la práctica docente, no solo para conocer, para ver cómo trabajan, de qué forma adaptan los contenidos, cómo se manejan. Enriquece un montón, no solo en conocimiento, sino en la diversidad cultural, y nos prepara para tener estas aulas heterogéneas. Yo he podido incorporar esta experiencia también en la práctica educativa, promoviendo entre mis alumnos, enfatizando también lo que es la empatía, el respeto por las diferentes realidades que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, no quiero ser muy larga y resumir de que realmente la experiencia en el CAE Oeste que realizamos con la profesora Florencia Peralta fue realmente enriquecedora. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Simplemente, nos, nada, perdón, nos excedimos. Sí, nos excedimos, pero sí, como dejé abierta la cuestión, esto de que yo había planteado lo de la diversidad, creo que la marca de formación se ve en nuestros estudiantes, para mí era una preocupación, y Joana, digamos, Joana, en representación de sus compañeras, la experiencia en función de pensar esto de la diversidad de territorios, la diversidad de las prácticas y la diversidad de estudiantes que tenemos en un aula rural. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, como hicimos en el panel anterior, dos cositas muy breves porque me encantaría, eso sí que los caminos se cruzan, es hermoso, muchas gracias. Pero recuperaría dos cosas que también se dijo ayer en el panel de una de las investigadoras de Tierra del Fuego también, que es lo que sucede en el viaje. En esos viajes, entre una localidad y otra, entre profesores que viajan juntos, que muchas veces estas estructuras de las salas docentes, el pensar qué hacer en la escuela, va por ahí, ¿no? Y otra cosa que me parece también interesante de rescatar en esto es, fíjense ayer, Carolina, la investigadora de Colombia, habló en un momento del extractivismo del conocimiento que hacen muchas veces las universidades en las comunidades, ¿no? Yo pensaba acá, qué interesante, porque esto es el proceso totalmente inverso, ¿no? Es el conocimiento recuperado por estudiantes, futuras docentes, puesto al servicio de la planificación estratégica de la formación docente. Por eso volvemos a lo mismo que dijimos antes, ¿qué hace el instituto con esto? Es realmente de un potencial enorme. Bueno, ahora sí nos vamos a la provincia de La Pampa, y es el turno de Lisandro. Lisandro Ormaeche es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, donde desarrolla tareas de docencia, investigación y extensión. Trabaja desde hace casi 20 años en formación docente inicial y desarrollo profesional en temáticas vinculadas a la educación a los territorios rurales, y es miembro de la red temática de investigación en educación rural. Así que adelante, un placer, Lisandro. Recordemos los 15 minutos. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En principio, muchas gracias a Olga, Cintia, al equipo por la invitación para participar de este panel. Siempre es bueno, es lindo y uno se siente muy cómodo cuando convoca la temática de la educación rural. Yo voy a tratar en la línea que las compañeras estuvieron conversando, tratar de contarles muy brevemente algunas alternativas que buscamos con algunas compañeras y compañeros de aquí de la facultad, sobre cómo poner en la agenda de la formación docente inicial y en el desarrollo profesional docente de nuestros graduados y nuestras graduadas y de los docentes que trabajan en las escuelas rurales, la temática de la modalidad rural. Ustedes saben que la provincia de La Pampa es una provincia que tiene geográficamente, digamos, una población muy dispersa, al igual que muchas de las provincias patagónicas.
Y llamativamente, en los procesos de reforma de los planes de estudios que tuvimos, tanto para los institutos superiores de formación docentes en la jurisdicción como en la Facultad de Ciencias Humanas, donde también se dicta el profesorado de educación primaria y el profesorado de educación inicial, esos procesos, digamos, de transformación de los planes de estudios no incluyeron de manera obligatoria, como pasó en muchas provincias, la modalidad rural. Tanto en la provincia como en la universidad, digamos, en los dos planes de estudios, son opciones, ¿no? Acá se llama EDI, Espacio de Definición Institucional, y tiene la misma lógica que contaba Flor. Y en general los institutos de formación docentes que tienen ese EDI son institutos que tienen escuelas asociadas rurales. Después, en general, los institutos más grandes, que están en las ciudades más grandes, optan por otras temáticas, ¿no? Y en el caso de la universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas, donde tenemos los profesorados y del cual yo formo parte del equipo docente también, está enlistada, diríamos así, la educación rural como una temática posible para presentar opciones o actividades curriculares opcionales, así se denominan los planes de estudio. Bueno, ese era un poco el escenario que nosotros teníamos allá por el 2011, más o menos, 2012. Veníamos trabajando con otros compañeros y compañeras en la provincia, en recorridos de formación docente, con maestros y con maestras rurales, pero formalmente, digamos, en la universidad, en la facultad particularmente, digamos, esto empezó como a hacer un poco más de ruido, al menos para nosotros, ¿no? Cuando nos empezamos a encontrar con algunas graduadas que volvían a la facultad a hacer algún curso, algún seminario, alguna capacitación, y siempre caíamos en, estoy trabajando en la escuela hogar tal, o en la escuela rural tal, y de esto no vimos nada, profe, ¿qué pasó, no? Así que ahí empezamos bueno, a ver las formas que teníamos, las posibilidades que teníamos de empezar a instalar esto. Entonces, yo voy a comentarles brevemente tres aspectos, o tres cosas, no tres aspectos, tres cosas, pensando en esta pregunta que nos convoca, ¿no? Una que tiene que ver con una propuesta de actividad optativa que armamos, otra que son las propuestas extracurriculares o de formación, de desarrollo profesional o de capacitación para graduados y graduadas o maestros y maestras en servicio. Y lo tercero es una jornada que venimos sosteniendo ya desde hace unos años, donde la temática central es la educación rural. Entonces, algunas preguntas que para nosotros fueron importantes, pensando un poco en esto de la historia en primera persona, ¿no? De la experiencia en primera persona, cuando venían esas graduadas y esos graduados a decirnos, bueno, de esto no vimos nada, cuando llegué a la escuela quería subirme de vuelta al colectivo que me dejó en la ruta y volverme, tenía chicos de distintos grados y la verdad que no sabía qué hacer, ¿no? Bueno, cuando aparecen esas preguntas, un poco el sentido que empezamos a tratar de darle a algunas de las actividades iniciales fue sensibilizar sobre estas temáticas, es decir, ponerlo en conocimiento, ¿no? Y para nuestra provincia es muy importante en este sentido la escuela rural o las escuelas rurales, ¿no? Y entonces las preguntas que los estudiantes que estaban después del otro lado, ¿no? Decían, bueno, ¿a dónde voy? ¿O a dónde voy a ir si me toca un cargo en la escuela rural, ¿no? ¿Qué escuela me espera? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Tengo que enseñar lo mismo? ¿No? Preguntas que seguramente nos hicimos todos en algún momento, no necesariamente con el contexto rural, pero que siempre nos acompañan cuando empezamos a trabajar, ¿no? Entonces ahí armamos una pequeña charla que duró creo que 2 horas, con una graduada que era directora en una escuela que tenía plurinivel y plurigrado. Entonces ella era maestra, tenía otros maestros también que trabajaban con ella, pero tenía 3 niveles a su cargo: el nivel inicial, el nivel primario y el secundario básico ruralizado.
Entonces eso también nos permitió abrir un abanico, un escenario tremendo de preguntas, de contextualizaciones, de desafíos, y ahí nos propusimos armar una primera experiencia que fue esta actividad curricular optativa, que la replicamos en el año 2017, 2018, 2019. Y en el 2020, con la pandemia, la dimos virtual. Y el primer año que dimos esta experiencia, esta actividad, tuvimos casi 80 estudiantes inscriptos, que para nosotros, en una optativa del último año, es muchísima cantidad de inscriptos, ¿no? Por supuesto que para nosotros fue toda una alegría, pero también todo un desafío, ¿no? Porque, bueno, había que ahí ir trabajando algunas cuestiones, ir entramando, ¿no? Algunas cosas. Y sobre todo, algo que salió de esa primera experiencia fue cómo romper un poco con estas representaciones que muchos y muchas teníamos, o tenemos, o tuvimos, ¿no? Sobre la educación rural, sobre qué es ser docente de una escuela rural, ¿no? Y ahí algo que salió rápidamente fue, bueno, para esto tenés que tener vocación, ¿no? Entonces ahí empezaron las primeras discusiones, si solamente era vocación o si había que profesionalmente formarse para trabajar en esos ámbitos rurales, ¿no? El camino siguió, seguimos andando, dimos esta optativa, en paralelo armamos un segundo conjunto de propuestas extracurriculares y de capacitación. Arrancamos con un taller sobre enseñanza de las ciencias sociales en plurigrados, por ejemplo. Después armamos una pequeña actualización, no con la dimensión que tienen en los institutos de formación docente, sino en una lógica de un programa que tiene nuestra facultad para graduados, y ahí también logramos incorporar un seminario sobre educación rural. Bueno, y así fuimos como encontrando, ¿no?, distintos intersticios para trabajar estas temáticas con ya no solo nuestros graduados y graduadas, sino también con graduados y graduadas de otras instituciones, sobre todo los institutos de formación docente, que nos permitieron también encontrar esas matrices formativas que en muchos casos son bien diferentes, ¿no? Entonces ahí también logramos iniciar todo un proceso de diálogos. O sea, no eran solamente nuestros estudiantes o nuestros graduados y graduadas, sino que empezamos a conversar con otras instituciones, empezamos a pensarnos con otras dinámicas, con otro tipo de charlas, empezamos a invitar a compañeros que fuimos conociendo en los congresos, en los eventos, en las actividades, ¿no? Y ahí iniciamos de alguna forma, en el 2020, en plena pandemia, con la tercera experiencia, que fue las jornadas de educación rural. Esas jornadas de educación rural para nosotros son como muy importantes en el sentido de que no buscan ser unas jornadas académicas, no son jornadas donde exponen especialistas y el resto escuchamos, sino que siempre tratamos de que en las jornadas, en sus distintas ediciones, puedan existir los diálogos entre, bueno, los formadores, los investigadores, aquellos que hacen extensión, los maestros que están trabajando en las escuelas, los equipos de conducción de esas instituciones. En algún momento iniciamos solo con la provincia de La Pampa, en una segunda instancia logramos que dialoguen colegas de La Pampa con colegas de Córdoba, con colegas de San Luis. En otro momento armamos con Mónica Escobar de La Plata, también las del año pasado. Digamos, tratamos de empezar a entramar un poco estas jornadas, pero siempre manteniendo ese sentido formativo, diríamos así. De hecho, muchos de los temas que nosotros vamos incorporando en las jornadas que siguen es por las retroalimentaciones que tenemos de los participantes. Entonces eso para nosotros también es como fundamental, ¿no? Siempre traemos a la mesa cuando hay que preparar las actividades o las propuestas que que intentamos que nos aprueben, digamos, en el consejo directivo o lo que fuese. Bueno, la importancia de esa historia en primera persona, de ese relato, de esa demanda, de ese comentario que tienen
quienes cursan, quienes asisten, quienes se conectan un rato porque salieron de la escuela y lograron ahí en un ratito estar, ¿no? Conectados en las jornadas o en el seminario o participaron de un foro o lo que fuese. Digo, esto me parece que también nos ha ayudado a nosotros en términos experienciales a entender estas dinámicas que ya bien han dicho nuestras colegas sobre las particularidades que tienen los territorios, ¿no? Ahí hay una cuestión importante que es cómo reconocer esos territorios, cómo no dotarlos de sentido, porque nosotros no los dotamos de sentido, ¿no? Pero sí que tienen una identidad, que tienen unas particularidades, unas características, que en nuestro caso, el sentido justamente de estas propuestas que nosotros armamos es cómo poder anticiparles a los estudiantes que se están formando para ser profes en el nivel inicial, nivel primario, o en el caso de la carrera de Ciencia de la Educación, la educación en los territorios rurales, ¿no? Y creo que en esto coincidimos en que la formación docente inicial no puede darnos todas las herramientas, somos conscientes de eso, pero sí entendemos que todo aquello que pueda anticipar seguramente abona al perfil profesional de esas graduadas y esos graduados. Ya no es lo mismo decir, bueno, voy a ir a trabajar a una escuela en el oeste de la provincia de La Pampa. Ahora ya es probable que sepan, ¿no? Esas características que tienen esas escuelas, porque también hemos logrado ahí tener un banco de experiencias, una serie de aportes que nos han hecho los maestros, los equipos directivos. Y algo que también quiero resaltar en estas actividades, sobre todo en las jornadas, es de alguna forma el acompañamiento, el apoyo que hemos tenido por parte del Ministerio de Educación Provincial. Siempre hemos convocado a que puedan dialogar en la mesa que se arme o en alguna, o equipos técnicos de las direcciones de nivel inicial, primario. En su momento participó la subsecretaria de Educación en un panel junto con nuestra secretaria académica de la universidad. Digo, siempre hemos intentado que la pata política, diríamos así, esté presente en las jornadas, pero no para una bajada de línea ni para mostrar lo lindo que es todo, sino justamente para discutir justamente la modalidad en nuestra provincia, en la región, en América Latina. Y finalmente, me voy a tomar así como el atrevimiento de, digamos, de poder pensar que estos encuentros que tenemos, estos espacios como el que estamos en este momento, también, si bien nos está faltando mucho, como decíamos al inicio, también dan cuenta de cómo la agenda, en términos de la modalidad, han permitido que estos temas sean más visibles, estén más presentes. Creo que ahí hay algo súper importante que tenemos que reconocer. Es cierto que cuesta mucho pensar propuestas que hagan eco, ¿no? En relación con la educación rural, pero me parece que, y con esto quiero terminar, creo que este camino que venimos diciendo, ¿no? Este camino que venimos recorriendo, que en mi caso es un camino bastante más largo, porque yo fui a la escuela primaria en una escuela rural, y soy hijo de maestros rurales, ¿no? Entonces tengo como una carga emotiva más importante. Cuando hablaban de los caminos recorridos, la he escuchado varias veces a mi madre hablar de cuando se iban en el tren a la escuela a dar clases. Bueno, digo, creo que esas historias en primera persona, y acá me parece que está la responsabilidad que tenemos quienes tenemos espacios, ¿no? de formación o de formadores de formadores, tenemos que darlas a conocer, tenemos que poder ponerlas en agenda, tenemos que hacerlas visibles y es parte de la tarea, ¿no? No es solamente investigar, hacer extensión o hacer docencia, sino hacer ahí unas dinámicas que permitan combinar esto y que por supuesto les sirvan a nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Lisandro, muchas gracias. Qué interesante poder pensar esto que se dijo de la opción por la ruralidad, que muchos estudiantes eligieron ese espacio, y después me quedo también con tres cosas que
planteadas exactamente en el orden que las dijo Lisandro, que es, habló de preguntas para contextualizar y a la vez para que aparezcan nuevos desafíos. Y aparece también esta tensión muy común en términos a la formación y a la vocación. Parece que ayer también hablaban, a partir del panel de las investigadoras, un poco parece muchas veces que lo rural se asocia como a la imagen bucólica, al campo como algo bello, lindo, armónico, donde no existen los conflictos de poder, y con en relación a la famosa vocación docente, también es un concepto, como bien dijiste, Lisandro, para poner en tensión, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, vamos ahora a darle la palabra a Carolina, Carolina Atias, de la provincia de Santa Fe. Carolina es profesora de Ciencias de la Educación, egresada del Instituto Superior número 4 de Reconquista. Su trayectoria laboral se desarrolla en nivel superior. Actualmente se desempeña como docente titular en el Profesorado de Educación Primaria, número 66 de Calchaquí. Fue parte del equipo técnico y pedagógico de la Dirección Provincial de Educación Rural del Ministerio de Educación de Santa Fe desde el año 2020 al 2022. Y fue directora provincial en el año 2022 de Educación Rural del Ministerio de Educación de Santa Fe, donde se ocupó del diseño e implementación de políticas educativas para el fortalecimiento de la modalidad. Hay como un micrófono que hace mucho ruido. Quizás es el mío. Bueno. Bueno, adelante, Carolina. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme, Olga. Gracias a todos por... gracias primero por invitarme a compartir junto a otros compañeros formadores de distintos puntos del país esta conversación. Es un placer escucharlos y también poder compartir algunas miradas y reflexiones construidas a partir de la experiencia tanto como docente formadora, pero también en la experiencia, como mencionaba recién la compañera que me presenta, en la gestión del Ministerio de Educación. Para ello quisiera comenzar contándoles algunos datos de nuestra provincia que ponen de manifiesto la relevancia que tiene la educación rural en Santa Fe y lo poco que es abordada desde los diseños curriculares en la formación docente. Un poco también me sentí muy en consonancia de lo que hablaba el compañero de La Pampa, y un porcentaje importante de los egresados de los institutos de formación docente de la provincia, con diferencias cuantitativas según las regiones, inicia su experiencia laboral en instituciones educativas rurales. En la provincia de Santa Fe, aproximadamente el 50% de las escuelas son rurales. Entre todos los niveles del sistema educativo hay aproximadamente entre 1.200 o 1.300 escuelas y una matrícula también aproximada de 66.000 alumnos. Respecto al nivel primario, de las 1.700 escuelas que tiene el nivel, 830 son rurales. De este modo advertimos la presencia indiscutible que tiene la educación rural en el sistema educativo y bueno, también la presencia que tiene el Estado en el territorio a través de la escuela. Tanto las escuelas como la población y como los espacios sociales rurales tienen características singulares que no son abordados en la formación docente o se encuentran, como en el caso de los diseños curriculares para la formación de docentes de nivel primario en Santa Fe, expresadas como contenidos de un cuatrimestre a ser abordados en el tercer año de la carrera, específicamente en un espacio que se llama Problemáticas Contemporáneas de la Educación Primaria. Algunas instituciones llevan adelante experiencias en el trayecto de la práctica de prácticas en escuelas rurales, pero generalmente responden a decisiones institucionales, como no está expresado claramente en el diseño curricular, y por lo que para muchos egresados de la carrera docente, su acercamiento a la escuela rural, o su primer acercamiento a la escuela rural, ocurre en sus primeros desempeños laborales, excepto aquellos estudiantes que ya tienen una trayectoria escolar en una escuela rural en los niveles obligatorios. Bueno, a partir de la experiencia de gestión que llevé adelante en el Ministerio de Educación, en la Dirección Provincial de Educación Rural,
y en ocasión de tener contacto permanente con escuelas rurales, con directores y con docentes. Muchos de ellos están ahora en el MIT, docentes de escuelas rurales de la provincia, que los conocí en esos recorridos, y bueno, me pone muy contenta que estén escuchando. Y en ocasión de tener permanente contacto con ellos, fui recogiendo y sistematizando algunas miradas, algunas reflexiones que fueron incorporadas en las líneas de formación continua desde las que trabajamos en el Ministerio de Educación, y esa experiencia también me hace posible hoy, volviendo al aula, incorporar esas miradas a la formación inicial de los docentes de nivel primario, en la mayoría de los casos expresadas en tensiones en relación al espacio social rural, a los modelos organizacionales, a los modelos pedagógicos, a la enseñanza, al aprendizaje. Entonces, desde la pregunta que convoca a esta conversación sobre qué hay que aprender para enseñar en la ruralidad, me gustaría compartir los supuestos que son tensionados y cuestionados a partir de un abordaje teórico de este espacio que mencionaba anteriormente, que es desde el que se trabaja la educación rural, y que interpelan las representaciones que los estudiantes tienen, los estudiantes de la carrera de educación primaria, acerca de la educación rural, y que responden muchas veces a miradas estereotipadas. Entonces, desde este espacio yo no pensé en referirme tanto a lo metodológico, desde cómo trabajamos en el espacio o abordamos la educación rural, sino que lo hice de manera más general, tomando algunos conceptos y algunas de esas tensiones que trabajamos en la formación docente. Y para ello, bueno, comenzamos desarmando algunas concepciones homogeneizadoras sobre la ruralidad, para poder volver a pensar esas definiciones poniendo en tensión el concepto de lo rural, que generalmente o tradicionalmente se definió en singular y de manera opuesta al urbano, tratar de desmontar esas miradas sobre el campo y la ciudad que definen a estos espacios como territorios con dinámicas separadas, desconociendo las interacciones, las múltiples interacciones que tienen estos espacios, y también cómo estos espacios están atravesados por desigualdades comunes, y generalmente vemos que es internalizada por los alumnos una idea homogénea, también por los docentes, una idea homogénea sobre lo urbano y lo rural, lo cual a veces imposibilita que reconozcamos las características y singularidades a partir de las cuales podemos constatar el valor de la diversidad de las sociedades. Esto también no solamente lo constatamos en las representaciones de los estudiantes, sino también observando aulas de primaria, donde el trabajo desde las ciencias sociales dicotomiza lo que es el campo y la ciudad, o se enseñan en las escuelas primarias desde miradas estereotipadas estos conceptos. También no solo poner en tensión el concepto de qué es lo rural o qué es un contexto rural, sino las miradas que desde el imaginario social y desde las representaciones de docentes y alumnos vienen definiendo lo que es la educación rural, siempre pensada desde la minusvalía, desde la carencia, desde la falta, el retraso, y desde la que vemos que subyace una necesidad siempre de equiparar la escuela rural a la escuela urbana, invisibilizando la potencia de los modelos organizacionales de las escuelas rurales. En la provincia de Santa Fe, la modalidad rural tiene una predominancia del modelo organizacional de sección múltiple o plurigrado. No sucede lo mismo cuando hablamos de los modelos pedagógicos construidos por las y los docentes, porque ahí ya empiezan a pesar otras cosas, la formación inicial, el estilo profesional, las particularidades identitarias de los establecimientos y las condiciones territoriales. A partir de esta idea es que se puede afirmar que los modelos pedagógicos no se espejan a los modelos organizacionales, sino que son o deben ser promovidos o construidos por los docentes, y ahí es donde tenemos un desafío quienes estamos en la formación docente, en la construcción de modelos pedagógicos. Bueno, la escolaridad rural en el territorio santafesino sostiene variaciones en las decisiones didácticas construidas por los docentes, los y las docentes, y esas construcciones generalmente entrelazan cuestiones que tienen que ver con lo normativo, las políticas educativas, las tradiciones sociocomunitarias. Pudimos observar en nuestro trabajo en el ministerio la diversidad que hay entre el norte y el sur de la provincia, donde
se puede observar que hay saberes hay saberes definidos como relevantes por cada una de estas regiones, que son transmitidos intergeneracionalmente, y en estos contenidos es posible señalar aquellos que conforman lo común entre los territorios santafesinos, por ejemplo, las categorías geográficas, demográficas, económicas, políticas, y lo que sí conforma la singularidad de cada pueblo, de cada paraje, expresado en la historia, en las manifestaciones culturales, recreativas, productivas, regionales. Bueno, con esto ¿qué quiero decir? En realidad, estoy diciendo que hay que trabajar desde la formación docente en la construcción de modelos pedagógicos, porque las decisiones sobre las que se organiza la enseñanza y que nos implican a nosotros y nos invitan a poner la mirada en la generación de modelos pedagógicos, y que en este caso la ruralidad o la modalidad rural tiene una vacancia en esa construcción. Lo que para nosotros requiere un compromiso en brindar herramientas para pensar en algunas estrategias particulares para esa forma organizativa de lo grupal, que devengan el desarrollo de propuestas singulares, contextuadas, que se nutran de las características de cada espacio rural, y esto sigue presentando una barrera al momento de pensar las propuestas de clase. Esto que digo, digamos, que es un poco la inquietud que todos tenemos, que sigue siendo lo que falta en la formación docente, pienso que no debe ser un esfuerzo que solamente se puede hacer desde un espacio curricular. Pienso que todos los campos de la formación tienen que asumir un compromiso, y sobre todo el campo de la práctica docente, que es donde encontramos mayores vacancias y mayor desconexión. Bueno, no sé si hay algo más, quizás me quedaron cosas por decir, pero bueno, lo importante es de poder ir trabajando desde la formación docente, en tensionar algunas miradas que los estudiantes tienen, representaciones que inclusive las pudimos también ver en los docentes, para poder ir a la construcción de esos modelos, de esos modelos pedagógicos, de esas propuestas de enseñanza, que estén espejando los modelos organizacionales de la modalidad rural en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Carolina. Bueno, surge esto que venimos siempre planteando, ¿no? Como vacancia, si bien los modelos organizacionales existen y se dan conforme a las particularidades, como bien decía Carolina, y a las particularidades identitarias y a las singularidades territoriales, el gran desafío son los modelos pedagógicos en torno a eso, en torno a la enseñanza y a las configuraciones didácticas que se propone maestras y maestros a la hora de enseñar. Así que me parece muy interesante. Y otra palabra que trajo Carolina para seguir sumando es pensar las desigualdades y romper esa tensión entre lo urbano y lo rural en términos de las desigualdades que existen en ambas configuraciones, por definirlo de alguna manera, que se entrelazan y que no existen de manera aisladas una de la otra. Bueno, vamos ahora, ya con este panel cerraríamos el encuentro de hoy. Para eso vamos a dar la palabra a Sebastián, a ver si me aguardan, a Sebastián y María Sol. Sebastián Silva es médico veterinario y María Sol Viñase es ingeniera agrónoma, y ambos son docentes de alternancia del Centro Educativo para la Producción Total número 37 de la provincia de Buenos Aires. Así que bienvenida, bienvenido, y no sé quién de los dos va a comenzar, adelante. Buenas, ¿cómo están? Bueno, creo que Sebastián, si llegaba se unía porque tuvo una actividad de último momento. Sebastián es el director del CEP 37. Está, no sé si también se podía reunir. José Cajigas, que es el secretario, y yo me desempeño como coordinadora de alternancia y producción. Así que bueno, intentaremos contarles una experiencia de autoformación de
realizamos este año y eso, bueno, un poco también para contar esa actividad es que nos invitaron y les agradecemos la invitación. Nada, siempre es un placer, gracias a Olga y a ustedes por invitarnos y también escuchar otras experiencias de otros lugares tan lejanos, ¿no? Para nosotros, lejanos geográficamente. Para quienes no conocen un poco la propuesta del programa CEP, es un programa que existe en la provincia de Buenos Aires desde finales de los 80. El programa CEP tiene 35 centros de formación rural en alternancia, secundarias rurales, para jóvenes que viven en el medio rural. Y es de alternancia precisamente porque los jóvenes concurren una semana al centro y 2 semanas están en su casa continuando el aprendizaje. El programa CEP además tiene un instituto de formación superior y un centro de formación laboral descentralizado en el cual podemos realizar cursos abiertos a la comunidad en cada una de estas comunidades. Es un programa específico de la provincia de Buenos Aires y, bueno, es parte de la educación pública de la provincia, de la educación agraria pública y es una experiencia educativa cogestiva. No solo dependemos de la Dirección General de Cultura y Educación, sino que también la comunidad se organiza en una asociación local que acompaña a cada centro educativo en la gestión pedagógica del centro y sobre todo también en la propuesta de trabajo comunitario. El programa CEP es una experiencia que se plantea la educación como una estrategia para el desarrollo rural. Hasta ahí espero haber contado medianamente bueno, dónde trabajamos y en particular nos invitaron hoy a participar acá porque llevamos adelante un espacio como docentes. Nosotros, nuestro equipo docente y el de todos los CEP está formado por aproximadamente 18 docentes, técnicos docentes. Nosotros además acompañamos la convivencia de los estudiantes en el centro educativo, realizamos pernoctes también en la institución de manera rotativa, realizamos en los 15 días que los estudiantes están en su casa, realizamos visitas a cada familia una vez en esos 15 días, así que imaginen que el trabajo con las familias también es muy cercano, ¿no? Porque el vínculo es muy estrecho. Nuestra procedencia, digamos, como docentes es diversa, hay docentes de distintas disciplinas y para el área de producción en general somos agrónomos o veterinarios y eso implica que nosotros en algún punto nos vamos formando en la práctica en nuestro trabajo docente, por más que tenemos realizados los tramos pedagógicos o hay, bueno, incluso profesores de distintas disciplinas. En la alternancia nos vamos formando en la acción, en algún punto, ¿no? Este CEP, concretamente, tiene 10 años de funcionamiento y es el último que abrió. Eso quiere decir que todas las demás instituciones son más antiguas que nosotros. Pero bueno, los equipos docentes también van recambiando, entonces todos tenemos la misma antigüedad, aunque las instituciones también tengan recorridos diversos. Eso motivó a nosotros, o veníamos pensando como parte del equipo de coordinación, en la necesidad de realizar alguna capacitación que intentara reflexionar y enriquecer nuestro abordaje de la alternancia. Un poco nuestra pregunta era cómo mejoramos la enseñanza o el aprendizaje de los estudiantes en esos ciclos que alternan entre el centro y la vida, digamos, y el campo y el trabajo con la familia. Nuestros estudiantes van y vienen durante el año 12 veces. Hay 12 ciclos donde están en el centro y en su casa de manera alternada. Entonces, localmente empezamos a pensar en una capacitación para eso. Bueno, tenemos la suerte de conocer o de convocar y que nos diga que sí, Olga, en este caso, que nos acompañó a diseñar ese espacio de capacitación. Con Olga nos conocemos porque, bueno,
ella además ha trabajado mucho tiempo con el programa CEP y nos hemos encontrado en otras capacitaciones. Con esto quiero decir que además el programa CEP plantea de manera provincial algunos espacios de formación, pero bueno, localmente también teníamos necesidad o nuestros propios tiempos de abordaje de esas inquietudes. Entonces pensamos en una jornada local donde pudiéramos trabajar este abordaje que hacemos los docentes en la alternancia, ¿no? Del aprendizaje en la alternancia. Bueno, íbamos a compartir algunas fotos de esa jornada que la hicimos en febrero, la fuimos armando un poco el año pasado y un poco este año, con Olga, que nos ayudó a diseñarla y además fue la facilitadora de ese encuentro. Pero nosotros trabajamos los CEP también regionalmente. Nosotros tenemos nuestra propia organización, ¿no? Y está dividida la provincia en 4 regiones, nosotros compartimos nuestra propia región con otros 9 centros educativos, y como nos parecía que era interesante el intercambio también con ellos, los invitamos a participar y vinieron a nuestra jornada de capacitación, que tenía una selección de contenidos en algún punto muy local, muy de nuestras necesidades, pero bueno, les resultó muy interesante también, o sea que también era una necesidad para esas otras instituciones y vinieron a esa jornada de capacitación. Lo que estaba pensado en principio para unos 20 docentes, que somos los locales, bueno, terminó siendo para 80. Fue una jornada de trabajo de día completo. De algunos CEP vino un solo compañero docente, de otros vinieron 15. Nadie recorrió menos de 90 kilómetros para venir. Se hizo en febrero, en nuestro CEP, en Rosas, en Las Flores, y pudimos compartir esa jornada de día completo reflexionando varias cuestiones. Primero, lo que necesitamos para hacer una construcción colectiva, cuáles son las líneas más importantes a tener en cuenta respecto de qué resignar y qué no para esa construcción, para ese objetivo común. Nos preguntamos qué es lo que se alterna en la alternancia, cómo decidimos y con qué estrategia le proponemos a los docentes realizar determinadas actividades sobre determinados contenidos en los 15 días que están en su casa, donde su familia o un vecino que tienen que entrevistar es un coeducador, y qué esperamos que vuelva al centro de esa realidad para volver a tomar como docentes y volver a armar un ciclo. También, bueno, nos repreguntamos sobre cómo abordar estas cuestiones desde la pedagogía de la pregunta, con cada familia, con cada estudiante, en esas tareas. Y después, por último, armamos por áreas, nuestros centros ordenan sus disciplinas, además de las herramientas de la alternancia, en 4 áreas de promoción. Bueno, por áreas, esos 80 docentes nos dividimos para armar, con un contenido que consideráramos complejo de abordar, una secuencia de permanencia, estadía, permanencia. Bueno, y ya para finalizar, contarles que un poco en el cierre lo que debatimos o lo que conversamos tuvo que ver con, o bueno, algunos de los productos, ¿no?, de esta jornada de capacitación, cómo revisar nuestras planificaciones, cómo dejar de hacerlas en soledad y hacerlas más colectivamente, ¿no?, en cada equipo docente, con nuestros compañeros de áreas o con otros compañeros, pero también que se enriquece mucho cuando algo de eso lo hacemos con otros, de otras instituciones incluso. Fue muy rico el intercambio, ya el encuentro era por sí un 10 respecto de nuestra posibilidad de conocer lo que hacen los demás y cómo les parece que lo hacen y de intercambiar. También charlamos respecto de que es necesario nunca perder de vista la curiosidad de los estudiantes para poder aprender mejor. La necesidad de planificar esos espacios juntos, de conversar qué es importante que hagan en su casa, en ese contexto de aprendizaje, y qué es importante que lo podamos hacer en el centro junto con otros compañeros. Y también reconocer que en la realidad de cada estudiante, la cantidad de contenidos que inundan o que son permeados por lo que después nosotros vemos en el diseño, son muchísimos y también tenemos que tener esa habilidad para ir incorporándolo en estos ciclos de alternancia.
No sé si me desordené un poco al final y mis compañeros creo que no llegaron y que el tiempo es más o menos el que teníamos previsto y no sé si me pude explicar o contar lo que quería en este tiempo, pero bueno, gracias por la invitación y por todo lo anterior que estuvimos escuchando de otros lugares. Bueno, muchísimas gracias, María Sol. Claro que más que entenderse fue muy, muy interesante escucharte, porque en realidad fuimos, si uno hace un poco el paneo que dijimos al comienzo, de las y los distintos compañeras y compañeros que intervinieron en este panel, en tu caso, es el trabajo de ustedes con los estudiantes y las estudiantes y las familias, ¿no? Y acá recuperar algo que hablaste, que tiene que ver con la búsqueda autogestiva de formación. Salir a buscar, encontrar a Olga, digamos, pensar alternativas para formarse, como una forma de generación de política pública propia, sin que eso quite de ninguna manera la responsabilidad que también debiera tener el Estado en la generación de políticas públicas para la ruralidad. Pero pensar este movimiento que ustedes generaron para gestionar la formación a partir de una necesidad propia, me parece que sin querer queriendo da un cierre, me parece muy, muy interesante al ciclo que estuvimos compartiendo hoy. Así que no sé si les parece, estuve registrando que están siguiendo por el chat personas de Santa Fe, de Tierra del Fuego, de Chubut y una compañera de México, así que nos honra la presencia de cada uno que hayan tenido en el día de hoy. Y si les parece, quieran plantear algo a través del chat para alguna de las expositoras o expositores que hubo hoy. Si alguien de los propios expositores quieren hacer algún otro tipo de comentario o cierre, todavía nos quedan unos minutos para ir terminando. Sí, yo, Cintia, dos cosas. Primero, con la rapidez de la exposición y el uso del tiempo, aclarar algo. Cuando mostré la foto de la escuela de Chacay, el edificio cumple 50, pero la escuela se inicia en la década del 20, primero en casas de pobladores, que es un fenómeno muy común, y luego en la escuela rancho. Digo porque, bueno, queda grabado y que no se tome la referencia del 50 aniversario del edificio, no de la escuela. Y yo, breve, porque voy a ser breve, pero como todo docente tenía mi mochila cargada de recursos, quiero leer algo muy cortito, 3 párrafos, pero que me parece que también quería en la exposición plantear, en esto de qué aprender para enseñar, también el impacto que la actualización académica tuvo en mí se vio en el desarrollo del UDI. Si uno mirara al UDI 22, 23 y 24, también yo fui girando y profundizando algunas cosas, incorporando. Quería traer la voz de otra estudiante, esta es del año pasado, es una intervención en un foro que yo creé en el aula, si me permitís verla, no va a llevar más de 2 minutos. Adelante. Se llama Lourdes, la estudiante, también cuarto año, pero es de la sede Trelew. Yo, digamos, la propuesta que hago en el foro es que lean un artículo de Olga, que estaba en el marco de la actualización, y que a partir de eso podamos ir reflexionando. Y ella, Lourdes, dice: buenas noches, bueno, el foro 2332, escribe la estudiante, ¿no? Como suele pasar con nuestros estudiantes del profesorado. Buenas noches, profes y compañeras. Luego de leer el texto de Satera, la pregunta que me quedó resonando fue: ¿la misma escuela en todos los ámbitos para garantizar que todos los estudiantes cuenten con las mismas posibilidades? ¿O una organización que responda a las particularidades del contexto rural, pero que acerque posibilidades que permitan un punto de llegada equivalente al de la escuela urbana? Satera manifiesta que no se trata de replicar el modelo de la escuela urbana en el ámbito rural, como ya mencionaron algunas compañeras, ya que hacer esto carece de significado, orilla a otras comunidades a identificarse y ser pertenecientes a una comunidad distinta, que no es propia, sino que se trata de llegar a un modelo de escuela donde se respondan y tomen en cuenta las particularidades del contexto rural.
Entonces se busca, como mencionó mi compañera Paula, un modelo que se construya desde y para la comunidad, asegurando que los estudiantes logren un nivel educativo equivalente al de estudiantes urbanos. Este modelo debe ser flexible, se debe adaptar tanto a las condiciones geográficas, podríamos decir territoriales, como sociales y económicas de los estudiantes. Debe tener relevancia local, es decir, que incluya la cultura y sociedad del lugar como parte esencial del aprendizaje. Debe fortalecer la red social de la comunidad y debe garantizar una educación de calidad que alcance los mismos resultados que en una escuela urbana. Yo creo que acá algo que también, una tensión que estuvo en la actualización y que a mí me atravesó es qué tiene que enseñar la escuela por ser escuela y qué tiene que enseñar la escuela al ser rural, ¿no? Creo que esa también es una pregunta que hay que incluirla en la formación fuertemente. Y bueno, este estudiante hace su propia interpretación y da su... Pero bueno, me pareció interesante también cómo se puede ir, se sigue, ¿no? Muchas gracias, Florencia. Sí, sí. Como dice Olga, que está acá presente, pensar las singularidades y las regularidades. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Bueno, yo solo, nada, saludo a todos porque hoy estuve tan nombrada que me da como impresión. Nada, creo que para retomar un poco desde ayer y abrir por ahí las puertas para mañana. Ayer María Rosa nos desafiaba esto de no entramos a la escuela sabiendo todo, todos sabemos que no entramos sin saber nada, y que de alguna manera todas nuestras preocupaciones o nuestras decisiones tienen que ver con encontrar un puente entre esas maneras de hacer escuela que en cada territorio se van a ir desarrollando. Lo planteó muy claramente hoy Lisandro cuando decía, buscamos alternativas para poner en agenda a la educación rural. Y creo que si hay algo que nos convoca, que nos une en estos 3 encuentros y en nuestra actividad habitual, es esto de obstinadamente buscar alternativas para que permanezca en la agenda la educación rural. Y es posible que estas búsquedas que vamos haciendo y que se van entrelazando, por suerte, puedan ir dándonos cada vez más respuestas, más alternativas y más posibilidad de continuidad en este abrirse a posibilidades para todas las comunidades. Creo que cada uno ha dado muestra de esto. Creo que falta mucho todavía y dependemos de voluntades individuales. Digo, queda muy marcado en lo que planteaba María Sol en términos de autogestión, pero también esto de entrar de a poquito por cuentagotas y en función de las necesidades que cada uno ve en institutos, carreras, opciones, como opciones alternativas y demás, no es más que una tarea colaborativa, conjunta de quienes, insisto, obstinadamente seguimos pensando en políticas públicas, en alternativas en los espacios públicos para que ocurran lo que esperamos por derecho para todos los niños, niñas, jóvenes, comunidades rurales en la cotidianeidad de cada uno de los territorios. Así que, nada, la invitación es a seguir hilvanando estas tareas, propuestas, investigaciones, caminos hacia buscar respuestas, digo, todo estos esfuerzos que cada uno hace desde distintos roles y funciones, pero que no me cabe duda que comparten el propósito.
Así que, nada, era saludar Bueno. en principio. Les recordamos entonces mañana es la última mesa panel, ¿Qué aprender para enseñar en escuelas rurales desde la mirada de egresados de la actualización académica? Para poder asistir y participar, recuerden que deben inscribirse para poder obtener el enlace, así que, bueno, deseamos encontrarnos mañana nuevamente y seguir hilvanando y seguir compartiendo este último tramo del viaje, y muchísimas gracias por la participación, la atención y la compartida.